Ok, muy buenas tardes para todos. El día de hoy vamos a dar el seminario de tomografía de coherencia óptica del segmento anterior. La tomografía de coherencia óptica es una modalidad que utiliza interferometría de baja coherencia para permitir la obtención de imágenes in vivo, tanto imágenes como cortes histológicos in vivo sin ningún tipo de contacto con las estructuras oculares. Todos los adelantos y las nuevas tecnologías que se han creado en cuanto al OCT permiten una reconstrucción, permiten una reconstrucción tridimensional y mediciones bastante precisas que hacen, eh, que hacen que actualmente el OCT no solamente se utilice para el segmento posterior, sino que también tenga implicaciones para obtener imágenes del segmento anterior. Entonces, actualmente el OCT es una herramienta clave y se utiliza en cuanto al diagnóstico preoperatorio de algunos pacientes que tengan patologías corneales, eh, o para el diagnóstico preoperatorio de cirugías refractivas, llámese la SIC, eh, incluso también para los trasplantes de córnea, bien sean lamelares o totales. También permite obtener imágenes intraoperatorias en tiempo real que pueden afectar en gran medida las decisiones al momento de la cirugía, así como nos ayuda también en la evaluación postoperatoria y y en el seguimiento de los resultados quirúrgicos. Pero para hablar un poquito de qué trata todo esto de la interferometría de baja coherencia, es importante explicar más o menos de qué va. Y para realizar el OCT se utilizan longitudes de onda que son mucho mayores a las longitudes de luz de espectro visible. Sí, las longitudes de onda utilizadas en el OCT van aproximadamente desde los 800 a los 1300 nanómetros y van a permitir, o mejor dicho, eh, mientras más amplia o más grande es la longitud de onda, va a penetrar las estructuras más profundas y de esta manera medir la luz que es retrodispersada por las estructuras tisulares. Entonces, básicamente, el mecanismo mediante el cual funciona el OCT es mediante el retardo de tiempo del eco de la luz retrodispersada por las estructuras tisulares oculares. Es decir, mide esta luz que regresa. Existen varias tecnologías en cuanto al OCT. Las primeras que se crearon fueron el OCT de dominio temporal, de dominio de tiempo. Y bueno, básicamente todos o todas las tecnologías tienen un punto en común que constan de una luz que se divide en un espejo que se dividen en un espejo en dos haces de luz completamente iguales. Un haz de luz va hacia el brazo de referencia y otro haz de luz igual va hacia el brazo de muestra. En el brazo de muestra pues se encuentra la incidencia con todos los tejidos del globo ocular y posteriormente la luz que regresa se vuelve a combinar en el espejo y llega a un detector, a un punto detector. En el caso de, del OCT de dominio temporal, pues en el brazo de referencia existe un espejo que se mueve hacia adelante y hacia atrás a una alta velocidad y cada movimiento de este espejo ubicado en el brazo de referencia origina como un escaneo y hace la analogía como los escaneos en modo A de la ultrasonografía. Entonces, posteriormente, este espejo combina nuevamente los dos haces de luz y el punto detector o lo que se emplee va a medir el retardo que ocasiona la retrodispersión de la luz en las estructuras tisulares. Eso básicamente es el principio de todas las tecnologías de OCT, pero siempre hay diferencias. Posteriormente a que se creara el OCT de dominio temporal, se creó el OCT basado en espectrometría. Aquí en este caso, la fuente de luz de igual manera incidía en un espejo que dividía en dos haces de luz, uno que iba
brazo de muestra y otro que iba al brazo de referencia, pero aquí en vez de existir un espejo que se mueva en un sentido, en una velocidad predeterminada, pues existe una cámara y todo esto se va a condensar o va a ser analizado por un espectrómetro. Y en el caso del OCT basado en fuente de barrido, no es una luz, sino es un láser con una longitud, se utiliza un láser con una longitud de onda de aproximadamente 1300 nanómetros. Eh, de igual manera va a un brazo de muestra y a un brazo de referencia y también se utiliza un punto detector y una cámara. Pero básicamente el principio es el mismo, solo que hay ciertas modificaciones o ciertas actualizaciones que hacen que este estudio tenga mucha más resolución, mucha más penetración y que la toma de la muestra o la toma de las imágenes se haga de una manera más rápida. Inicialmente, el OCT se creó para dar estructuras o para realizar como cortes histológicos y evaluar estructuras oculares posteriores como son la mácula y la cabeza del nervio óptico, pero posteriormente todas estas actualizaciones han hecho que también el OCT brinden una muy buena calidad de imagen de las estructuras anteriores. Lo que tenemos es que familiarizarnos un poco con esta tecnología y saber utilizarla para poder sacarle gran provecho. Entonces, como lo estaba explicando anteriormente, uno de los primeros equipos que se utilizaron para el OCT de segmento anterior fueron unos equipos creados o fabricados bajo la tecnología de dominio temporal. Los dos primeros equipos fueron el Visante OCT de la casa Zeiss y el Slitlamp OCT de la casa Highstream. Ellos fueron patentados por la FDA en 2005 y 2006 respectivamente. Inicialmente utilizaron o utilizan una longitud de onda de 1300 nanómetros, eh, pero la gran desventaja de este OCT es que realiza alrededor de 2000 exploraciones A por segundo el sistema Visante y el sistema SlitLamp OCT mucho menos, realiza 200 exploraciones A por segundo, lo que convierte este estudio, o lo que hace que este estudio amerite de mucho tiempo para poder obtener imágenes con buena nitidez. Posteriormente, salen al mercado, como ya les había explicado, el OCT basado en espectrometría y esta tiene velocidades de adquisición mucho más altas, aproximadamente mayores a 25.000 ASCAN por segundo, pero utiliza una longitud de onda menor, entre 820 y 880 nanómetros, lo que quizás hace que estos equipos tengan desventaja que si bien tienen una optimización para poder obtener imágenes de estructuras del polo posterior, pues no tiene tanta penetración como un OCT que utilice longitudes de onda más largas. Dentro de ellos tenemos el Envisu, el Copernicus y el Spectralis, pero actualmente hay muchos más equipos en el mercado. Y finalmente, en 2008 se lanza el OCT o sale al mercado el OCT por tecnología de barrido, el Sweep Source OCT, que también utiliza una longitud de onda de 1310 nanómetros aproximadamente con una velocidad eh, de escaneo A de más de 30.000 escaneos por segundo, lo que hace que este estudio no solamente sea muy preciso y que tenga buena resolución, sino que es muy rápido. En cuestión de 3-6 segundos ya podemos obtener imágenes tanto del segmento anterior como del segmento posterior con muy buena resolución. Entonces aquí pues tenemos como un resumen de los principales equipos con su tecnología, ¿sí? Tenemos aquí, podemos ver pues la longitud de onda que utiliza cada uno de ellos. Podemos ver en qué están basados, podemos ver la resolución axial y la resolución transversa, así como la cantidad de escaneos A que hace por segundo y la resolución o el escaneo en cuanto a profundidad
que hacen cada uno de estos equipos. Entonces tenemos que a mayor longitud de onda, pues hay una mejor resolución axial en cuanto al ancho de banda, lo que permite una mejor penetración de estructuras profundas, como por ejemplo el espolón escleral y otras estructuras. Entonces, para empezar a hablar de OCT ya del segmento anterior, vamos a enfocarnos más que todo en las que son basadas por espectrometría y las de sweep source o fuente de barrido. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el Spectralis, que es basado en espectrometría. Este equipo necesita de un lente adicional para poder adquirir imágenes del segmento anterior y así como necesita un lente, pues necesita un software o un paquete que debe instalarse adicionalmente al equipo para poder obtener estas imágenes. Y nos permite obtener imágenes de muy buena calidad de la córnea, la esclerótica y el ángulo de la cámara anterior, permitiendo un rango de escaneo lateral de 8 a 16 milímetros, de 8 a 16 milímetros. Eh, es súper útil para evaluar opacidades corneales, la presencia de cicatrices y la presencia de distrofias, así como la planificación o evaluación posquirúrgica de trasplantes corneales y en el caso también de la cirugía refractiva. Entonces, aquí vemos un ejemplo de una de las aplicaciones que puede tener el OCT de dominio espectral y tenemos que, por ejemplo, podemos evaluar el grosor del lecho residual posterior a una cirugía eh, a un LASIK miópico, así como el grosor de su colgajo. También podemos evaluar la esclerótica y el ángulo de la cámara anterior para evaluar si se trata de un paciente que tenga ángulo cerrado o abierto. Y en el caso de las ampollas filtrantes también es bastante útil porque si bien a simple vista podemos ver que una ampolla se encuentra plana, pues aquí nos podemos dar cuenta si realmente a pesar de que esté plana está funcionando. Entonces tiene implicaciones y es de bastante utilidad, solamente hay que usar como un poco la lógica para poder saber cómo beneficiarnos de este estudio. Este equipo Spectralis o esta tecnología de dominio espectral nos brinda también mediciones del ángulo de la cámara anterior bastante precisas, realizando un escaneo blanco-blanco, pero al momento de realizar este escaneo blanco-blanco, pues sacrifica un poco lo que es la imagen corneal como tal. Entonces puede realizar mediciones de la medida del ángulo de la cámara anterior, así como la distancia de apertura del ángulo, que son bastante útiles en pacientes que sufren de glaucoma de ángulo cerrado. Sin embargo, a pesar de que esto nos da una muy buena imágenes del segmento anterior y del ángulo camerular, nunca se puede sustituir el OCT. A pesar de que no es invasivo, no debería sustituirse por la gonioscopia por identazo. Ahora, pues vamos a hablar del OCT con tecnología de fuente de barrido y vamos a hablar de este equipo que es el anterior y también de otros equipos y vamos a comparar más adelante cada uno de ellos. Pero principalmente este equipo anterior pues cuenta con cuatro aplicaciones que nos van a combinar o a dar muy buenas imágenes. Combina el examen de la córnea, la biometría del ojo, hace excelentes medidas, nos permite también realizar cálculos de lentes intraoculares y nos permite obtener imágenes tridimensionales de muy buena calidad. Entonces aquí tenemos básicamente los parámetros que tiene cada una de estas aplicaciones de este OCT de segmento anterior y tenemos que, por ejemplo, la aplicación de córnea mide parámetros mediante imágenes de OCT y mediante imágenes de cámara infrarroja. Podemos ver mapas de curvatura axial, mapas de curvatura tangencial, de elevación, mapas de potencia corneal, nos analiza el frente de onda corneal, paquimetría, diámetro de la pupila, ángulo capa, distancia blanco-blanco, vértice corneal, el punto más delgado y el radio de curvatura mínimo. Pero también tenemos la aplicación de cataratas que aparte de todo esto,
o de todas estas medidas, pues también nos va a medir lo que es el grosor del cristalino, la profundidad de la cámara anterior, el diámetro de la pupila y tiene incorporado en su software una calculadora para lentes intraoculares esféricos y también para lentes intraoculares tóricos. La siguiente aplicación es la aplicación de métricas y nos da muchas medidas del ángulo camerular. Aparte del grosor del cristalino, pues también se suma en las medidas de la bóveda del cristalino, la profundidad del humor acuoso, el volumen de la cámara, las distancias de espolón escleral, la distancia blanco-blanco, y nos permite realizar mediciones libres de todas las estructuras del segmento anterior. Y pues para la aplicación de imágenes, utiliza parámetros con imágenes de OCT e imágenes de cámara infrarroja que brindan imágenes tridimensionales de muy buena calidad. Entonces vamos a hablar un poquito de la aplicación de córnea. Ella genera 65 imágenes B-scan radiales por cada 256 A-scans, lo que permite esto por cada segundo, lo que permite obtener muchas imágenes en menos de un segundo. Toma un diámetro de aproximadamente 8 milímetros y como ya les expliqué antes, nos realiza mapas de curvatura axial anterior y posterior, curvatura tangencial, mapas de elevación, potencia corneal total, frente de onda corneal anterior y total y los mapas paquimétricos. Entonces aquí tenemos el ejemplo de un mapa paquimétrico y aquí podemos desplegar a mano derecha el mapa que queremos visualizar si queremos hacerlo de forma individual, así como todos los datos que se despliegan en una ventana paralela. También tenemos los mapas y parámetros que nos van a medir lo que es la simetría corneal. En este caso, pues se trata de un paciente sano en lo que no hay ningún tipo de asimetría y eh, nos realiza o nos da datos acerca de las potencias corneales de un ojo y del otro y nos hace un análisis comparativo que podemos verlo aquí abajo, eh, como comparando el ojo derecho con el izquierdo. Pero también tenemos un análisis de progresión donde se estudian eh, varios estudios o estudios diferentes del mismo ojo en tiempos diferentes para determinar si existe o no progresión de cualquier patología o quizás la detección temprana de cualquier patología clásica. En este caso, pues también se trata de un paciente normal en el que no hay ningún tipo de progresión. De igual manera, también el equipo permite observar no solamente un solo tipo de mapa, sino también permite observar y comparar simultáneamente a varios de los mapas para correlacionar todo y de este lado nos despliega los datos del análisis del frente de onda para tener como una visión más completa. Eso en cuanto al anterior, pero también pues tenemos las imágenes que nos permite evaluar, por ejemplo, eh, los resultados postquirúrgicos. En este caso tenemos resultados postquirúrgicos posterior a la implantación de anillos intracorneales. También nos permite medir el menisco lagrimal, medir su altura y su anchura, así como medir el ángulo del menisco lagrimal. Y los equipos más nuevos, en este caso no es el anterior, pero equipos más nuevos, también pueden medirme la lágrima, medirme la ruptura del bud lagrimal y del menisco lagrimal como tal. En este caso, seguimos con la aplicación de córnea. Fíjense que también se puede utilizar para infecciones o para lesiones que, que en las que queramos determinar qué espesor o qué profundidad tienen estas lesiones para determinar hasta dónde están llegando cada uno de ellos. Aquí en el panel superior izquierdo tenemos el ejemplo de una queratitis por acantamoeba, donde vemos que hay engrosamiento de los nervios corneales señalados por la flechita, que son característicos de esta patología. Aquí en el panel superior derecho podemos ver un cuerpo extraño intraestromal y aquí en el panel inferior podemos observar el endotelio de una paciente de 60 años con distrofia endotelial de Fuchs. Aquí podemos ver este recuadro en aumento, podemos
determinar las características de ese epitelio. Y aquí pues también permite ver una imagen de la lámpara de hendidura de este mismo paciente. También, bueno, como ya les había hablado, el OCT del segmento anterior es una herramienta súper útil en el caso de tomar decisiones al momento de realizar la cirugía, pues nos brinda imágenes intraoperatorias en tiempo real. Y aquí del lado izquierdo tenemos el ejemplo de una queratoplastia endotelial de la membrana de Descemet, justo cuando colocamos el injerto y posterior a aplicar la burbuja de aire, fíjense cómo ese injerto queda completamente aposicionado allí, el lecho receptor con el lecho donante. En este caso, y del lado derecho se trata de una queratoplastia endotelial automatizada con pelado de Descemet, donde aquí también tenemos el injerto del donante y el receptor con una interfaz grande de líquido, pero posteriormente a la aplicación del aire intracamerular, pues esta interfaz disminuye. Y todo eso es súper importante para evaluar los resultados en tiempo real, para saber que estos procedimientos pues van a ser exitosos, son de gran utilidad. En cuanto a la aplicación de cataratas, es súper importante, ya que el OCT no solamente me define ciertos parámetros biométricos, sino que también determina las características, por ejemplo, del cristalino, para saber qué densidades tiene y para ayudar a hacer como un tamizaje de estos pacientes que se quejan mucho de su visión a pesar de que tienen una visión 20/20, eh, y quizás nos pueden ayudar bastante a saber que sí, en efecto, es una visión 20 a la calidad, y esto lo vamos a saber por la densitometría que va a presentar este cristalino, como es el caso sobre todo de los pacientes que tienen cataratas. Una medición de la profundidad de la cámara anterior, así como del grosor del cristalino, que nos va a ayudar a conseguir o a establecer bueno, habíamos quedado que el OCT del segmento anterior, en cuanto a la aplicación de cataratas, nos permite una excelente toma de medidas, tanto de la profundidad de la cámara anterior como de la densidad del cristalino, lo que permite, y de la longitud axial también en algunos equipos, lo que permite realizar inmediatamente y mediante su aplicación de cálculos de lentes intraoculares, pues nos permite agilizar el flujo de trabajo, nos permite agilizar el flujo de trabajo y de esta manera eh, mejorar en cuanto a la posición efectiva del lente. También, bueno, esta aplicación de cataratas tiene las principales fórmulas. Algunos, algunos equipos más nuevos tienen fórmulas de nueva generación. En este caso, que es el Anterium, pues tiene fórmulas de tercera generación, pero ya están incluidas y realiza de una vez el cálculo de la potencia del lente intraocular con todos estos datos. También tenemos la calculadora de lentes intraoculares históricos, y aquí este OCT o esta aplicación nos va a tomar valores corneales posteriores mediante algoritmos de estimación de todos los valores corneales anteriores, es decir, los datos corneales posteriores de potencia corneal posterior necesarios para el cálculo del lente intraocular histórico son estimados a partir de datos corneales anteriores. Pero pues también sirve para evaluar la posición efectiva del lente una vez realizada la cirugía de cataratas, así como para evaluar la implantación de los lentes intraoculares fácicos y determinar cómo quedó el bol posterior y si tiene algún contacto con alguna de las estructuras oculares. Bueno, también permite, como ya lo habíamos hablado anteriormente, evaluar el ángulo de la cámara anterior. En la aplicación del segmento anterior nos permite realizar múltiples medidas
para evaluar cómo se encuentran estos ángulos. Entonces, aquí tenemos imágenes comparativas de las distintas tecnologías de OCT del segmento anterior. Entonces, fíjense que de este lado, del lado izquierdo, tenemos imágenes de ojos con ángulos abiertos y del lado derecho tenemos imágenes de ojos con ángulos cerrados. En este caso, pues tenemos las imágenes que proporciona el Visante, que es mediante tecnología de dominio temporal. Tenemos imágenes que nos proporciona el CASIA, que es de Sweep Source OCT. Las imágenes que nos proporciona el Spectralis, que es por espectrometría, y el Cirrus. Entonces podemos comparar más o menos cómo son las diferentes imágenes y la resolución de cada una de ellas según el tipo de tecnología, pero básicamente todas miden lo mismo. En este caso, podemos comparar o ver los sistemas de medidas o los software de medidas de cada uno de los equipos. Aquí tenemos el software de medidas de elementos de la cámara anterior del Visante, aquí en la imagen A y en la imagen C. Y aquí podemos ver cómo se nos presentan estos elementos de medida del segmento anterior en el caso. Aquí tenemos también imágenes de alta resolución de los diferentes equipos y fíjense cómo tenemos las obtenidas por Visante, por Casia, por espectrales en cuanto a imágenes del ángulo camerular. Y bueno, también nos permite imágenes tridimensionales del iris, del cuerpo ciliar y de las estructuras oculares. Otra de las aplicaciones de la tecnología de interferometría de baja coherencia, pues es el angio-OCT. Esta es una tecnología emergente sobre todo para obtener imágenes de la vasculatura ocular, pero está más diseñado para obtener imágenes de la vasculatura ocular del polo posterior y va a realizar imágenes o escaneos sobre todo en los sitios donde hay movimiento. Por eso es que capta lo que son los vasos sanguíneos. En el caso del segmento anterior, realmente actualmente no tiene mucho uso porque todavía tiene algunas deficiencias. La toma de muestras de angio-OCT del segmento anterior se usa más para segmento posterior. Sin embargo, pues podemos ver que si analizamos un área de menor extensión, pues vamos a tener una muy buena resolución y vamos a poder evaluar tanto vasos superficiales como vasos profundos. En el caso de la conjuntiva, aquí podemos evaluar cómo se encuentran los vasos en el limbo esclerocorneal de un paciente sano y en este caso evaluamos los vasos de un crecimiento fibrovascular en un paciente que presenta un TERI. Aquí podemos evaluar los vasos que se encuentran alrededor de una cicatriz corneal y podemos ver cómo los vasos pues rodean dicha cicatriz o dicha lesión. Y también tenemos cómo está evaluando los vasos del iris. Sin embargo, para el iris esta tecnología no es muy buena y sobre todo en iris pigmentados realmente no hay mucha resolución, no se logran ver muy bien todos los detalles. Y pues en cuanto al segmento anterior, tiene varias implicaciones y es que si el paciente mueve un poco el ojo, se van a producir artefactos, no tiene como un seguimiento que haga que estas imágenes sean más estables y es muy susceptible a artefactos del equipo. Otra de las actualizaciones en cuanto a OCT es la realización de la elastografía. Aquí no me voy de verdad a extender mucho, ya que esto puede ser un seminario completo, pero básicamente el OCT utilizado en la elastografía nos sirve para medir en pocas palabras, la elasticidad o la rigidez que presentan estos tejidos. Entonces, el principio físico es el mismo principio del OCT, ¿sí? Pero vamos a evaluar el tejido cuando es sometido a un estímulo de no contacto, a una excitación de no contacto, en este caso aire, y vemos cómo se propaga la onda a través de la córnea y este movimiento que es creado por un estímulo mecánico es el que va a detectar el equipo. Y básicamente es eso, sirve para
determinar qué tan elástico o qué tanta compliance pueda tener un tejido, tanto el tejido corneal como el escleral, y determinar así las características de este tejido. Ya con esto finalizo este seminario. ¿Tienen algún comentario o alguna duda? Buenísimo, Gaby, excelente, muy bien presentado. Este seminario hace relativo poco tiempo lo pusimos solito. Antes nos metíamos dentro de toda la batería de estudios pues útiles para la parte de segmento anterior, y también porque, bueno, antes considerábamos que era un estudio nada más para la parte de retina, como tú bien lo dijiste, ¿no? Es donde todavía sigue teniendo enorme utilidad para estudio de mácula y nervio óptico, ¿no? Pero bueno, todo esto ha ido avanzando en una forma increíble, y ahora la utilidad en segmento anterior, tanto para la parte corneal como para la parte de glaucoma, es impresionante. Hay que familiarizarse con todas estas imágenes y con todos estos recursos, porque bueno, aunque siempre, ¿sabes? Pensamos que la clínica es lo que prela, lo que uno ve, pero es que definitivamente nos va a tocar reconocer que lo que nos ofrece la imagenología, no hay manera, es que no lo podemos detectar a tal punto de especificidad como se está haciendo con estos estudios, que prácticamente te están haciendo biopsias in vivo, ¿no? Es una cosa increíble lo que se está obteniendo. Y entonces, bueno, la tecnología y la imagenología nos está abrazando a tal punto de que en muchos países todos estos estudios de OCT, tanto de posterior como anterior, son considerados parte de la rutina, digamos, de todo paciente que visita a los optómetras, que bueno, que son licenciados en la mayoría de los casos, sobre todo en el exterior, y ellos son los que tienen en sus manos realizar esos estudios y llegar a conclusiones basadas en los estudios, y según eso definir cuando, por ejemplo, un caso es quirúrgico y entonces sí lo refieren al oftalmólogo, o cuando requiere una intervención porque vean que ya requiere algún tipo de tratamiento, etcétera, para entonces ir al oftalmólogo. Entonces, bueno, todos estamos sobre esto. Son equipos donde nosotros obtenemos información tanto cualitativa como cuantitativa, y muchas veces, pues nada, nos permiten obtener imágenes y medir cosas que clínicamente no podemos. Además, no nos podemos olvidar de que estos son estudios donde vamos a obtener imágenes sin hacer ningún tipo de contacto con la superficie ocular. Entonces, bueno, también es un factor a tener en consideración, sobre todo cuando son superficies oculares patológicas, córneas edematosas, que entonces uno no quiere estarle pegando lentes en el ojo y todo lo demás, pero es que además tocando lo de las córneas edematosas, no solo para el manejo del edema corneal ha mostrado ser un recurso espectacular, te permite decidir, ¿sabes? Cuando, bueno, ya está respondiendo, ya le puedo quitar la solución hipertónica, me quedo con esteroides, ya estas bulas que estaban ya no están, porque es que estás viendo un corte de la córnea, estás prácticamente viendo una biopsia de la córnea in vivo, como la llamo yo, ¿no? Porque de verdad que al final eso es, ¿no? Entonces no solo eso, sino que también si tienes opacidades, igual te permite evaluar el segmento anterior en una manera bastante más precisa que simplemente con la lámpara de hendidura. Entonces, bueno, sí, nos toca seguir adelante, seguirnos nutriendo y familiarizándonos con todo este tema de de la imagenología en oftalmología, que bueno, nos está abrazando de una manera avasallante. Te felicito y excelente. Gracias. ¿Comentarios? Hola,
Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí. Bueno, yo quería agregar lo siguiente, ¿no? Que al concepto o agregar a algo a lo que dijiste. Tomografía óptica de coherencia, tomografía porque son cortes de tejido, óptica porque se usa luz y coherencia que es la propiedad que tiene la luz de producir interferencia. Y para que esto se produzca, para que interfieran dos rayos de luz, tienen que tener la misma frecuencia. En los interferómetros, vale la pena mencionar que no es una tecnología nueva. La interferometría se está usando del año 1887, gracias a los experimentos de Michelson y Morley, quienes en aquel tiempo no se concebía el concepto de vacío en el espacio. Y como se pensaba que la luz era una perturbación del medio, y una perturbación periódica y representado por ondas, entonces ellos pensaban que debería haber en el espacio, fuera de la atmósfera terrestre, un medio que lo llamaban el éter. Y ellos querían demostrar la existencia del éter usando la interferometría. Entonces el aparato simplemente, como bien lo mencionaste, es una fuente de luz con un divisor de onda. O sea que esta misma luz con un semiespejo se dividía en dos y eran reflejadas por dos espejos que deberían estar a la misma distancia y se recogía el reflejo de esa luz en un patrón de interferencia. Y vale la pena mencionar que si los espejos están en teoría a la misma distancia, la luz que se recoge en el patrón de interferencia debe ser una luz que llaman de interferencia constructiva. O sea que debería aumentar la intensidad, se suman los efectos de la longitud de onda. Y si hay la interferencia es destructiva, hay una oscuridad en ese patrón. Entonces ellos pensaban que si orientaban el interferómetro este o este, se le sumaba o se le restaba la velocidad de rotación de la Tierra. Y si lo apuntaban hacia los polos, debería cambiar el patrón de interferencia. Y bueno, quiero recordar que la longitud de onda que se está usando o que se usa actualmente es de nanómetros. Es de nanómetros. Se está usando 820, 840, 1300, por allí. Nanómetros. Y el nanómetro es una milésima parte de un micrón. Perdón, de una micra. Entonces, la longitud de onda representada por una onda sinusoidal es la medida entre cresta y cresta de la onda, si la medida arriba, o puede ser también entre valle y valle, que es constante, ¿no? Y eso se usa, esa medida lo usan estos aparatos a través de las computadoras y todo ese cuento, toda la tecnología que existe, para saber en comparación, para usarlo como una cinta métrica. Si yo sé que la longitud de onda son 840 micras, yo lo que mida lo comparo con esa longitud de onda o con longitudes de onda inferiores a ella, o sea, media longitud de onda, etcétera, usando la interferometría. Verdaderamente que es bien interesante. Entonces, si los dos en teoría, los dos espejos, están a la misma distancia, el recorrido óptico de esa luz debería ser el mismo. Pero si nosotros alteramos la distancia de uno de los espejos, ya cambia el patrón de interferencia. Y si ese espejo lo reemplazamos, uno de los espejos lo reemplazamos por un medio reflectante, que son las estructuras oculares, entonces van a dar patrones de interferencia diferentes. Y por eso es que ellos decían que se comparan con el patrón con el espejo de referencia. Y entonces, de esta forma, todos esos datos, cambiando el camino óptico de la onda reflejada por las estructuras intraoculares y con un espejo que se mueve para hacer un escaneo en profundidad, entonces determinaba pues las diferentes capas y daba lo que tú bien nombraste como un escaneo, un scan A. Y después entonces hacían un movimiento
lateral con otros espejos para dar un scan B. Y hoy en día eso es el dominio del tiempo, lo que tú time domain o dominio del tiempo, ¿no? Pero esa tecnología de mover un espejito para arriba y para abajo para hacer un escáner de profundidad mecánicamente era muy engorroso y muy difícil. Muy difícil y desde el punto de vista práctico no se podían pasar de una velocidad de 400 escáneres por segundo y era bastante para la época. Pero debido a lo minúsculo de lo que se estaba detectando, cualquier pequeño movimiento producía disminución de la calidad de la imagen. Entonces, alguien inventó, entonces, bueno, y si cambiamos un poquito el asunto, en vez de, vamos a dejar el espejo fijo, no vamos a mover el espejo, y lo que vamos a enviar una luz infrarroja, pero de distintas longitudes de onda, al mismo tiempo, ¿no? Al mismo tiempo. Entonces, la hacían reflejar todas de un solo golpe en las diferentes estructuras oculares y recogían estas longitudes de onda de retorno, la comparaban pues con los patrones de interferencia, con algoritmos, y se usaban la transformada de Fourier y una serie de cosas para desglosar esas ondas que regresaban y para detectar de esta forma rápidamente las diferentes estructuras oculares, llegando hasta la realización de más de 50.000, 60.000 escáneres por segundo, lo que brindaba mayor resolución de los tejidos. Tanto es así que nosotros en el polo posterior podemos ver hasta parte de los conos, además de toda la serie de capas de la retina. Esto es bien interesante, toda esta tecnología, porque también se puede usar para lo que nosotros querramos. Y en este caso que se habla sobre la tomografía del segmento anterior, bueno, hay varias estructuras que vale la pena visualizar y ver, como es el epitelio de la córnea, y se dan mapas epiteliales, empezando por el epitelio, ¿no? Mapas epiteliales que parece que tienen que ver también con el diagnóstico precoz de queratoconio y esas cosas. Ahora se empiezan a buscar aplicaciones, además del estudio de la superficie ocular. Hoy en día se usa la interferometría para detectar la capa de lípidos, la capa lipídica en el estudio de los ojos secos, y también el menisco lagrimal. Todo esto se hace con interferometría. Se estudian las capas de la córnea, si se hace un LASIK también, entonces sabemos el grosor de la córnea. Si, por ejemplo, el paciente en el postoperatorio tiene un edema de córnea y nosotros no estamos seguros, pues podemos hacer un OCT de segmento anterior y verificamos dónde está la DSMET, y a lo mejor encontramos un desprendimiento de la DSMET. Y varias patologías corneales, también en lesiones que se sospecha que son tumorales de superficie ocular, también hay cambios, porque la OCT prácticamente son el estudio de cortes histológicos en vivo, y nos podrían también ayudar a saber si es un pterigión o un carcinoma de la conjuntiva. También se usa el glaucoma para determinar el ángulo. Claro está que ahí tenemos un poquito de fallas, hay un poquito de fallas, porque porque el ángulo se toma desde el espolón escleral para determinar el ángulo, ¿no? Ese sería el vértice de la toma de la amplitud del ángulo o de la apertura del ángulo de la cámara anterior, y parece que el 50% de los ángulos no se ven bien, sobre todo si se usan tomógrafos de baja penetración. Entonces los que usan el barrido espectral son los mejores, que es el Sweep Source, que es un láser de barrido. Generalmente los tomógrafos usan un diodo del superluminiscente en el rango infrarrojo de luz cercana a la visible. Es luz invisible, pero muy cercana a la visible. Ahora bien, el Sweep Source ya usa frecuencia un poquito más alta y permite mayor penetración, y cambian algunas cosas. Cambia la fuente de luz, que es un láser sintonizable, entre comillas,
y la fuente y lo que capta el detector es diferente. Entonces eso permite un poco más penetración y bueno, es más costoso también este tipo de tomografía. También se están dando mapas de la cara anterior y cara posterior de la córnea y podemos obtener también imágenes según la penetración, pero lo que más penetra es el sweep source del cuerpo ciliar, y es más, del cuerpo ciliar en movimiento, en acomodación. Podemos ver los músculos de la acomodación a través de la OCT contrayéndose, el músculo ciliar. También, bueno, los anillos, también el crosslinking para ver el área de crosslinking, el síndrome de distensión capsular, o sea, si se nos queda algo detrás del lente intraocular, se ve mejor aquí. También se usa para ver la inserción de los músculos en el estrabismo. Cosa interesante para los que hacen estrabismo, porque se ve dónde están los músculos y en el postoperatorio dónde quedaron esos músculos, ¿no? Si se quiere estudiar eso, ¿no? Si hay algo que no quedó bien después de la cirugía de estrabismo, también se puede estudiar dónde quedaron esos músculos. También en glaucoma también se usa para ver las ampollas filtrantes y demás, la trayectoria de la fístula que se hizo con cámara anterior. En fin, tiene una serie de aplicaciones hoy en día y esas aplicaciones nos ayudan a dos cosas, a establecer nuevos parámetros de tratamiento y de seguimiento, y otra cosa, a explicarle al paciente con más criterio objetivo el estatus de su estado ocular. Por ejemplo, en el glaucoma, cuando uno le dice al paciente que tienes el ángulo cerrado, estrecho, ¿por qué? Porque lo vemos en la gonioscopia, que es irreemplazable, como tú dijiste, o también lo vemos con el Van Hering, entonces nosotros lo vemos y decimos si ese ángulo está estrechito, pero es una apreciación subjetiva, no es lo mismo que decirle, mire, su ángulo mide tanto, y ese ángulo necesita hacerle una iridotomía. Entonces sí tiene aplicaciones, creo que que algunos oftalmólogos están acostumbrados a hacer tomografía de segmento anterior, no pueden vivir sin este aparato, así como con los que hacemos tomografía de retina, también es una herramienta muy, muy útil. Y por supuesto, lo que tú dijiste, la interferometría también sirve para hacer mediciones respecto al cálculo de lentes intraoculares y toda esa cosa, biometría, pues. Ahora bien, hay la tendencia ahora, que yo lo viví recientemente en Italia, la tendencia, y visité una fábrica en Turín que se llama la SBS System. Fui con el objeto de curiosear, pues, un sistema de estudio que se llama el HIDRA, de estudio para superficie ocular, y también ellos me enseñaron qué es lo que estaban haciendo y visité la fábrica, ¿no? Que la fábrica ya es bastante interesante porque son una serie de individuos que están estudiando con computadores y diseñando cosas. Y la tendencia es equipos con combinaciones de tecnología. O sea, tú puedes tener un OCT que tenga un disco de plácido y que tenga todo para hacer estudio de la superficie ocular y para hacer biometría. Entonces, OCT, biometría y también estudio de la superficie ocular. Entonces, la tendencia ahora es a tener aparatos que hagan muchas cosas. Bueno, eso es todo lo que quería agregarle. Gracias, doctor.